Muy buenas tardes a todos. Imagino que estoy ya en directo, pero como esto va a ser un poco complicado porque la interacción es muy difícil hacerla. Igual, como tengo el móvil aquí al lado, por si alguien me tiene que decir algo, pues sí me daré más cuenta. Pero la verdad es que estamos acostumbrados a ver esta imagen de un tío en una pantalla durante esta cuarentena, pero, pero normalmente hablando con alguien. Ahora mismo va a ser así un monólogo en el que lo único que me veo es a mí o a la cámara. Bueno, un saludo de paz y bien a todos. Bienvenidos a esta particular sala de presentación de esta revista con motivo de que hoy el día está muy nublado, está muy negro, pues hemos tenido que encender la luz y el reflejo ahí queda un poco extraño en ese particular cuadro de la Catedral de Murcia, pero bueno. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar esta presentación, me gustaría tener un recuerdo para todas aquellas almas en el mundo, en España y también en particular en nuestra Murcia, que ya descansan junto al Cristo de la Fe. Están siendo días muy complicados y creo que el primer recuerdo debe ser sin duda para ellos, para que los acoja en su seno y para que, por desgracia, digo por desgracia porque es un reguero de muertes que no cesa ningún día, los siga acogiendo. Después de hacer esta mención y este recuerdo de oración para ellos, quiero darle las gracias a mi cofradía. En primer lugar, a mi presidenta, a Luisa Rodríguez Teso, por su tesón, haciendo honor a su apellido. No ha faltado, no ha pasado un solo día desde que empezó este confinamiento, desde que ella empezó como presidenta de esta cofradía, pero por supuesto, particularmente desde que empezó este confinamiento, en que no haya estado pensando y trabajando para la cofradía a pesar de estar parados. De ella, si no me equivoco, y si me equivoco, pues que me corrijan, fue la idea de hacer esta presentación obligada por el medio, tan novedosa. De ella ha sido la idea de hacer muchas cosas. En segundo lugar, tengo que agradecer también a nuestros informáticos, que además de secretario y vicesecretario, la doble J, Juanjo Paterna y Julio Soler, que han hecho posible que yo hoy esté emitiendo, porque a pesar de ser millennial, pues no soy youtuber ni suelo hacer mucho estas cosas. Quiero darle las gracias a ellos por ese soporte técnico, por estar siempre ahí y porque precisamente ellos también fueron este año los que sacaron la procesión de la fe a la calle y creo que merecen un particular reconocimiento. De Luisa fue la idea de que yo entrara a formar parte de esta revista hace algunos años. Ella era la editora, ella era la que la sacaba adelante y creyó que yo debía formar parte, y de ella fue la idea también de que presentara la revista en este primer año de legislatura, lo cual pues me honra. De vez en cuando tendré que echar un vistazo abajo a algunos apuntes que tengo, sobre todo para que no se me olvide nada, pero sobre todo para que no se me olvide nadie, porque tratándose de una cosa así creo que es importante acordarse de todo el mundo. Y he hecho bien en mirar porque quería agradecer también al Cabildo Superior de Cofradías de nuestra ciudad de Murcia, a todas las cofradías, a los medios de comunicación y a todos aquellos que os habéis hecho eco de esta presentación. De verdad, que muchas gracias y un orgullo pertenecer a la fe y ser pioneros. Voy a intentar no extenderme mucho, son las 12:05, yo creo que en torno a las 3 de la tarde pues ya estaremos terminando. No, es broma, pero bueno, en cualquier caso podéis bostezar, podéis levantaros, podéis apagarme, que como nadie lo va a ver, nadie no se va a notar, pues no pasa nada. Pero intentaré, por supuesto, ser muchísimo más breve.
luego nuestros informáticos rastrearán las IPs y bueno, ya veremos lo que pasa. Vamos a empezar ya con esta presentación de este número 6. La revista es esta. Creo que soy de los pocos afortunados que la tienen en su poder. La voy a poner aquí delante para que podáis verla bien. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a lo más evidente, que es la foto de portada. La foto de portada creo que es muy ilustrativa de lo que supone nuestra cofradía. Si hay una foto ilustrativa de nuestra cofradía, sin duda será esta. El año pasado me hicieron una entrevista en la revista La Procesión, como cabo de andas del Cristo de la Fe, y me preguntaban, me pedían un momento de nuestra cofradía, de nuestra procesión. Pues yo hablé justo de este momento, tanto a la salida como a la vuelta. Con esta foto, al final, le mostramos a todo el mundo que no salimos por la ventana, como todavía más de 20 años después, en muchos sitios leemos que el Cristo de la Fe sale por la ventana. No, el Cristo de la Fe evidentemente no sale por la ventana. El Cristo de la Fe ha salido por esta puerta, que evidentemente, como vemos y como todo aquel que conozca la iglesia de capuchinos sabe, es un dintel muy bajo. El Cristo sale y son unos hermanos que están arriba, que al principio lo hacían a pulso y ahora lo hacen mediante poleas. Son unos hermanos, aquí se ve a Javier García Andrés, creo que es él, aquí normalmente suele estar Francisco Acosta, está también Daniel Jiménez. Son los hermanos que ahora habitualmente se suelen subir, aquí Antonio Morata, Carlos Buitrago, Damián, Jaime Olmo, en fin, muchos hermanos los que unos tiran de las poleas y los otros lo sujetan. Decía que es una foto muy significativa porque es nuestro momento más importante, más tenso y que verdaderamente imprime carácter. Además, hay un detalle aquí, que como esto hace efecto de espejo, cuando quiero ir a un lado, voy a otro. Eh, es el viento. Como veis, las banderolas se están moviendo y es que muchas veces el viento es un verdadero enemigo a la hora de sacar la procesión. El Cristo o la cruz se mueve, cuando nuestro compañero Tono se sube a clavarlo en el paso, también son momentos complicados, porque el viento también, al ser nuestro capuz tan alto y tan puntiagudo, el viento desestabiliza al tener ese centro de gravedad tan alto. Entonces, es un momento complicado, pero es un momento realmente precioso. Entonces, yo creo que con esta foto, que no podría haber ninguna foto mejor, se ilustra muy bien nuestra cofradía. Quiero hacer también otro apunte que me parece muy interesante, que lo he descubierto al contemplar la foto, es la imagen, la composición que forma con San Francisco de Asís detrás. Detrás justo hay un mosaico de San Francisco de Asís que abre los brazos, que coinciden en la vertical con los brazos del Cristo y que simbolizan de alguna manera el verdadero abrazo de San Francisco en nuestra cofradía. Creo que es una imagen, si la aislamos, verdaderamente preciosa. Bueno, pues quiero agradecer a Francisco Nortes, que es el autor de esta foto, que nos la haya cedido amablemente, y agradecerle en general siempre todo lo que hace por la Semana Santa en general y lo bien que se ha portado con esta cofradía y con esta Junta de Gobierno, con esta nueva Junta de Gobierno desde que Luisa fuera nombrada presidenta. Me gustaría destacar más cosas de la portada, pero como la revista también tiene enjundia, no me quiero extender. Desde el propio nombre, Confesiones, creo que no es más o que no debe ser más que un bonito juego de palabras. Creo que tiene una carga sacramental muy importante y que analizaremos, pero no ahora. Lo vamos a hacer seguramente en algún artículo más en profundidad en próximas ediciones, en próximas publicaciones, y así no nos quedamos en la portada, no aburrimos con la portada. El título de este número se llama Avanzando en la Fe. En esa línea va un poco también mi editorial, que encontraremos en cuanto abramos la revista, en la necesidad de seguir avanzando. Este año, dentro de la revista, lo veremos, es una revista de cambio, es una revista que marca un hito histórico en nuestra cofradía.
después de la salida de nuestro presidente y fundador durante más de 20 años, Juan de Dios Rogel Payá, y la entrada de Luisa Rodríguez Teso con ganas de renovar la cofradía, sin renovar la tradición, como digo en algún momento, pero sí de mantenerla renovada. Yo hablo también en este editorial de que el tiempo nos empuja, de que el tiempo nos empujaba. Es verdad, en el tiempo, siempre que hablamos de Cuaresma o siempre que hablamos de Semana Santa, lo comenté también en la anterior presentación que realicé de la cofradía, de la revista de la Cofradía del Amparo de Azules, a los que también les envío desde aquí un saludo a mi cofradía también, a la Cofradía Hermana del Amparo. El tiempo es hermano de los nazarenos. Siempre es un tiempo de espera, siempre es un tiempo de llegada, siempre un tiempo de preparación, y cuando estamos ya en los albores de la Cuaresma, el tiempo sentimos que nos empuja irremediablemente a la semana de Pasión. Este año, además, el tiempo adquiere una connotación muy particular por todo lo que ha significado vivirlo entre cuatro paredes. Eh, vamos a seguir hablando del editorial. Bueno, termino diciendo que realmente tenemos que focalizar y ser conscientes del verdadero objetivo de todo esto, tanto de esta publicación como de sacar toros a la calle o de vestirnos con los colores de cada cofradía, que es sobre todo, sobre todas las cosas, es dar gloria y testimonio de él, en definitiva, de Jesucristo, en cualquiera que sean sus advocaciones. Pasamos de este editorial, de esta renovación serena pero enérgica, como describo, y, y bueno, finalmente termino con un compromiso. Quiero, yo particularmente, y al final todo el equipo de la revista, que esta revista fuera o sea una declaración de intenciones. Creo que son muchos los temas a tratar. Creo que la cofradía debe hacerlo, es un deber. Creo que nuestra idiosincrasia colegial y franciscana nos lo permite, y creo que es necesario avanzar, como decía Luisa en el título, avanzar en la fe, pero avanzar también en la revista y en la profundidad de los artículos y de los temas que vayamos tratando. Con lo cual, creo que, creo que es importante adquirir ese compromiso de avanzar. Bien, empezamos. Bueno, luego, cuando acabe esta presentación, podremos ver la revista ya en la web de la cofradía. Imagino que los hermanos cofrades la recibirán también en su mail. Y si alguno se pone muy cabezón, pues que se ponga en contacto con la cofradía y seguro que podemos hacer algo para hacérsela llegar físicamente por correo, que siempre es bueno leer a papel, y el papel de las revistas da mucho gusto siempre escuchar. Bueno, el primer artículo es de nuestro conciliario, es de Pedro Enrique. Una bendición, como cualquier otra, pues una bendición absolutamente caída del cielo. Pedro Enrique ha cambiado también de alguna manera la cofradía. Ha habido un antes y un después desde que él está presente con nosotros, desde que él está con nosotros. Las cosas son muchísimo más fáciles, todo es muchísimo mejor. Bien, pues en ese artículo él da las gracias y la bienvenida. Al final es un poco la línea por la que va a girar o con la que gira toda esta revista. El final de un ciclo, el inicio de otro, pero al final el mismo camino, porque las personas pasaremos y las personas pasarán, pero la cofradía, si Él quiere, si Dios quiere, siempre permanecerá. Él da las gracias a Juan de Dios por estos 20 años, por esa dedicación, por esos desvelos, y da, por supuesto, la bienvenida a Luisa, que dice Pedro Enrique. Luego podréis leerlo con mayor profundidad. Tampoco se trata aquí de destripar todos los artículos, sino de hacer un pequeño teaser de ellos. Luego, Luisa, o sea, habla de Luisa y dice que se podría haber quedado como cualquiera de nosotros, participando en cualquiera de las actividades de la cofradía. Ella participaba en 1000, pero sin embargo dijo, bueno, pues no voy a ser egoísta, voy a renunciar a muchas cosas, incluso en lo personal, cuando Dios lo sabe bien,
y voy a dar un paso adelante por la cofradía, en definitiva, por otro carisma más de vivir la fe de Cristo. Eh, después de esta gratitud y después de resaltar este momento histórico, hace hincapié Pedro Enrique en una cosa al finalizar que creo que es importante poner de relieve. Él dice, habla de que lo importante, lo único y verdaderamente importante de nuestra cofradía es el Cristo y la Virgen. Ellos son el centro de todo. Ellos y la oración que tenemos con ellos. Nada más. A partir de ahí venimos los nazarenos, vienen las túnicas, vienen los actos, vienen los cetros, vienen las contraseñas. Viene todo lo aparejado a eso, pero el centro siempre, y es muy importante recordarlo porque en la vorágine es posible que a veces se nos olvide, a mí a veces hasta se me va el santo al cielo pensando en otras cosas que son aparentemente urgentes o que son importantes. Lo hablaba también en la presentación de la revista Azules, esa dualidad, establecer esa dualidad entre Marta y María. Está muy bien atender los quehaceres que requiere la cofradía, está muy bien estar en la cocina haciendo la comida, pero la contemplación y la oración y glorificarlos es también muy importante. Pasamos después a la crónica de nuestro secretario Julio Soler, de nuestro secretario, sí, Julio Soler, que hace un trabajo, bueno, impresionante. Probablemente a lo mejor es la persona que más trabaja de esta cofradía, con permiso de la presidenta y de Juanjo, yo creo que es la persona que más trabaja y que más ha trabajado. Es impresionante el trabajo que hace. Es el que está también aquí detrás de este directo. Y él ha recopilado una memoria de la cofradía, un año cofrade, que creo que es muy interesante porque, para empezar, porque ha sido un año de cambio y segundo, porque parece que no, pero han sido muchas las actividades que se han realizado. En particular, cabe destacar ese viaje a Sevilla, ese hermanamiento con la Hermandad de los Negritos de Sevilla, que creo que fue muy fructífero y que ha marcado la senda de una serie de hermanamientos con cofradías franciscanas de toda España que va a ser verdaderamente muy positivo. Dejando esta memoria a un lado, que podremos, cuando recibamos o cuando veamos la revista, podremos verla y podremos ver todo lo que hace la cofradía. De todas formas, creo que lo digo en el editorial, no habría páginas suficientes para contar todo lo que se hace en la cofradía. El verano que nos hemos pasado trabajando ha sido verdaderamente grande, pero bueno, no aparece, no es una de las cosas que aparece, pero bueno, que la cofradía no para ninguno de los días del año para muestra el día de hoy. Después encontramos el saluda del obispo. El saluda del obispo, cuando lo releía, me ha resultado premonitorio. Premonitorio porque el obispo, don José Manuel, nos pedía en su saluda silencio, oración y escuchar a Dios. Parecía que algo sabía don José Manuel de que este año no íbamos a escuchar el ruido de las cornetas, no iban a salir tambores a la calle y sin duda, si ha habido un año para hacer lo que nos pedía nuestro obispo, ha sido este. El silencio, la oración, el escuchar a Dios. Él nos decía escuchar y hablar con Dios. Al final, un poco recogiendo lo que nos decía Pedro Enrique, que si el centro de la vida del cofrade de la fe son el Cristo de la Fe y Santa María de los Ángeles, aquí el obispo nos recuerda que al final es la relación y el encuentro personal con Dios lo que debía de primar y con lo que debíamos de cambiar el chip en esta Semana Santa. Fijaos si hemos podido hacerlo. Ha sido, yo al final en mi vivencia personal, aunque se ha pasado mal, aunque ha sido una Semana Santa muy difícil para los nazarenos, pero creo que a través de la oración, a través de vídeos como los que prepararon nuestros compañeros de la procesión de la fe, a partir incluso de películas que hayamos podido ver en la televisión o en Netflix, películas de la Pasión, yo creo que eso ha generado una manera distinta de vivir la Semana Santa, pero de vivirla al fin y al cabo, no de suprimirla o no de suspenderla, como decían algunos, sino al final de vivirla de verdad la Semana Santa y igual, como nos recomendaba el obispo, pues a lo mejor nos ha venido bien. El obispo decía que, que hiciéramos un alto en el camino. Fijaos si hemos hecho alto.
Hemos hecho alto, nos hemos sentado, hemos comido, o sea, hemos hecho un gran alto en el camino, nada más y nada menos que de un año, y esperemos de verdad que no sea de más. Y ese alto nos ha permitido reflexionar. Estas son las palabras del obispo a grandes rasgos, que como digo, después podréis leerlas porque de verdad merece la pena. La mente y la fe de Monseñor siempre eh, es importante que la escuchemos y que la reflexionemos porque siempre aporta. El siguiente artículo es la entrevista a Luisa, nuestra presidenta, que mañana es su cumpleaños y desde aquí la felicito y le deseo feliz cumpleaños y que cumpla muchísimos más y por lo menos 7 más al frente de nuestra cofradía. Lo que queda de esta legislatura y otra más. Ahora ya, Presi, no te puedes escapar. Bueno, pues Luisa es una murciana que cumple alrededor de 30 años, y no estoy mintiendo porque es lo que lleva más o menos en Murcia, con lo cual es murciana desde hace aproximadamente 30 años. Bueno, en la entrevista, he querido enseñarle, mostrarle a los cofrades de la fe quién es personalmente Luisa Rodríguez Teso. Mm, Creo que es importante, la gente de los cofrades pues la verían trabajar, ella es cofrade fundadora, está trabajando, siempre ha estado trabajando en la parroquia, ha estado trabajando en la cofradía de manera incesante en muchísimas cosas, siempre con buena disposición, siempre con una sonrisa, seria, cuando se ha tenido que poner seria, y a fe que vehemente, muy vehemente, desde que es presidenta, pero al final la responsabilidad del cargo obliga seguro a esa vehemencia y a ser tan firme en determinados momentos es muy necesario, pero siempre con ese trato afable. La entrevista cuenta muchas cosas y mejor que la leáis vosotros con la pausa y con la tranquilidad, pero yo aquí, llegados a este punto, quiero contar una anécdota con Luisa para que la gente para que vosotros, esta anécdota no aparece en el artículo, pero para que os deis una idea de lo que es esta persona, de lo que es Luisa Rodríguez Teso, de lo que es nuestra nueva presidenta y algo que esta larga entrevista en profundidad no cuenta. Luisa fue mi catequista de confirmación cuando me confirmé, cuando teníamos 15, 16 años. Ella cogió un grupo pues complicado, como es un grupo de 12 o 13 tíos y tías de 15, 16, 17 años, un grupo difícil, un grupo que seguramente no tenía muy claro qué era eso de confirmarse, seguro que no tenía la profundidad y la carga teológica y sacramental que eso implicaba, un grupo que no lo estaba haciendo nada bien, honestamente, a pesar de sus intentos y de su empeño, pero llegó el momento de confirmarnos. Y Luisa, de una manera muy honesta, percibió que no estábamos preparados, no estábamos preparados para confirmarnos. Nosotros, aquello era una verbena cada vez que íbamos a catequesis y no había, estábamos muy perdidos, muy dispersos, no estábamos centrados. Entonces Luisa dijo, bueno, pues yo creo que, o yo creo no, ella se puso muy seria y dijo, el que me diga que no se va a confirmar esta semana, que no se va a confirmar el próximo viernes, estaré orgulloso de él. A mí en aquel momento, esas palabras es verdad que me hicieron reflexionar, llegué a pensarlo por momentos, es decir, tienes razón. No era que, no, ni mucho menos era que Luisa no quisiera que recibiéramos un sacramento de la confirmación, claro que no, pero sí que ella quería que lo recibiésemos siendo verdaderamente conscientes y con la formación y preparación necesaria. Por eso dijo que estaría orgullosa del que dijera que no se confirmaba en ese momento. Yo lo pensé, por momentos no hacerlo, pensé que tenía razón, pero con el borreguismo que da el tener 16 años, pues al final me confirmé con los que eran mis compañeros y mis amigos y bueno, pensé que al final el recibir el sacramento, eso era así, eso estaba así y nadie
y ni nada ni nadie nos lo iba a quitar ni iba a ser menos válido. Pero doy cuenta con esto de la honestidad en la fe y la responsabilidad con la Iglesia que tiene nuestra presidenta. El resto es la entrevista que veremos. Después de esta entrevista vamos a ver el discurso del Nazareno del año, pero del año pasado. Nosotros siempre, en nuestra cofradía, y lo cuento también para todos aquellos que no pertenezcan a ella, siempre publicamos el discurso que da en la Iglesia el Nazareno del año anterior, lo publicamos en la revista del siguiente año. En este caso, se trata del que fue también mi cabo de andas en el Cristo de la Fe de Paco Rivera. Él hace una reflexión muy interesante, con una lírica también muy intensa. Voy a leer, porque más que explicarla es algo así como una oración, voy a leer solo el principio, solo el final, podemos reflexionar sobre ello rápido y cuando podamos leerlo entero, reflexionar de verdad. Dice así: otro sábado más de pasión, en este caso no ha llegado, venimos a llevaros con nosotros. Os llevamos para escarnio y burla. Aquí estamos otra vez, porque poco hemos aprendido y mucho hemos herido. Al final, esa condición de pecador de volver a caer. Esperemos que este año sí hayamos aprendido cosas. Y termina diciendo Paco Rivera: y a vos, Señor de la vida, de nuevo os colgaremos de vuestras cadenas en medio de la iglesia, y el tiempo pasará en silencio con las miradas de vuestros hijos. Y el año entrante, otra tarde como esta de sábado de pasión, volveremos a por vos para sacaros, si así lo tenéis a bien. Desde luego, no puede estar más. Yo lo relaciono mucho con este año. Él dice: si así lo tenéis a bien. Este año, la verdad es que no ha podido ser. Esas miradas de las que habla Paco, ese Cristo que está ahí colgado, por decirlo de alguna manera, con esas cadenas durante todo el año, entre miradas, esperando otro sábado de pasión. Bueno, ahora mismo, la verdad es que no está colgado, está en el sitio que estaba al principio, en el lugar donde está durante la cuaresma cuando lo bajamos al Vía Crucis, porque no ha habido oportunidad de volverlo a cortar. Creo que es muy bonito, creo que es una oración muy interesante la que escribe y la que nos propone Paco Rivera. Le mandamos un saludo también a él desde aquí. Después viene el artículo más largo de esta revista, y es una crónica que me parece imprescindible leer para todo aquel que sea cofrade de la fe y, bueno, para cualquier persona del cabildo, pero también para cualquier persona que sea cofrade de la fe, porque da cuenta de la historia de nuestra cofradía. Nuestro presidente, nuestro presidente fundador, Juan de Dios Rogel Payá, bajo el título 21 años no son nada, creo que expone de una manera magnífica lo que fue la historia y los comienzos de la cofradía, que a muchos, sobre todo a los cofrades más jóvenes, se les pueden escapar, a pesar de que la fundación date solo del año 99. Habla de cómo fue todo aquello, de 21 años no son nada, pero con la perspectiva del tiempo al final sí que son. Habla de esos comienzos, mmm, habla de todo lo que ha supuesto la cofradía durante estos años, y lo hace, lo comprobaréis cuando lo leáis, lo hace, creo que de una manera muy honesta. Creo que hace un ejercicio muy interesante en el que expone lo bueno y en el que expone lo malo. Además, sin ambajes y sin titubeos. Expone las cosas que, por supuesto, no se han hecho bien, como no haremos bien las juntas que vengamos, puesto que estas cofradías las llevamos humanos. eh, y hace también una perspectiva personal, una primera persona de lo que para él ha sido, también con lo mismo, con los aciertos y también con las cosas que puede pensar que no terminara de hacer bien. Y al final ese ejercicio de exponerle a todos los hermanos cofrades, esa confesión, de alguna manera, de esto es lo que ha sido la cofradía y esto es lo que ha sido ser presidente de esta cofradía durante 21 años, con lo bueno y con lo malo. Me parece ya no muy interesante, sino imprescindible. Al final es historia viva de nuestra cofradía. Vamos ya terminando
la penúltima estación de esta revista es la Reforma del Trono. La Reforma del Trono es sin duda el mayor logro de momento de esta cofradía o de esta Junta de Gobierno en lo que va de año. Un trono del Cristo de la Fe aquí tengo poco que decir porque es un aspecto más puramente técnico y estético, del que poco hay que hablar, pero sí que es justo reconocerle a esta Junta Directiva que lo haya llevado a cabo. Era una demanda histórica de los estantes del Cristo de la Fe. Era muy necesaria, era una reforma muy necesaria llevarla a cabo por muchos aspectos y la verdad es que en los talleres de los hermanos Noguera, del maestro Noguera, lo han hecho con una factura impecable. A la reforma todavía le faltan al menos una fase más, sobre todo la de embellecer, pero sin duda la estructural, la más necesaria este año se ha llevado a cabo. No hemos podido procesionarla este año, no hemos podido poner a esa aspiración que teníamos de poner a todo el mundo en su sitio, de que los estantes más altos fuesen en la punta de vara. Ya teníamos hecho incluso la alineación, por decirlo, por hacer un símil futbolístico de este año con las nuevas alturas. Nos hemos quedado con las ganas de estrenar nuestro trono, pero bueno, el año que viene lo estrenaremos con más ganas y valorando mucho más lo que ha supuesto el esfuerzo también económico de la cofradía por llevarlo a cabo. Es interesante también en esta pequeña memoria de la reforma, pues bueno, escuchar, mejor dicho, leer las reflexiones del maestro Pedro Noguera para entender, para cuando el año que viene veamos procesionar el paso, saber lo que se le hizo. Y terminamos con una poesía de Matilde Campos. El año pasado hizo Matilde una poesía verdaderamente preciosa, o publicó, mejor dicho, la había hecho antes, de nuestro Cristo, del Cristo de la Fe. A mí yo la tengo recortada y la tengo en mi habitación porque además sirve de oración y para encomendarte al Cristo al que te has encomendado durante tu niñez, ahora ya en los avatares de la vida más adulta, es muy, sirve hasta de oración esa pequeña poesía. En este caso es hasta esa Nuestra Señora de los Ángeles. También la podemos leer, la podemos incluso orar, la podemos rezar. Voy a leer simplemente el final. Matilde escribe verdaderamente muy bien. Dice, mi Virgen de los ojos tristes, mi Virgen de los Ángeles, mi refugio, mi consuelo y mi paz. Sin duda lo ha sido la Virgen también, junto con su Hijo, el Cristo de la Fe, en estos tiempos tan convulsos y tan inciertos y esta Semana Santa tan particular que hemos vivido. Voy a terminar mostrándoos la contraportada. Es así también como finaliza nuestra procesión. Nuestra procesión finaliza con las mujeres de mantilla detrás de nuestro Cristo, rezando el rosario. Creo que es una bonita manera también de cerrar la revista, abriendo con el Cristo durante la salida y cerrando con las mujeres de mantilla que en silencio, en oración, con un atuendo distinto al nuestro y detrás del titular van cerrando el tercio y orando por todos nosotros. Eh, para despedirme también, ya que estamos justo en la cola de la procesión, pues quiero mandar un saludo y nuestra gratitud y solidaridad de alguna manera también con nuestra banda de música Envidia de Murcia y porque han sido momentos muy duros también para ellos en muchos aspectos. Nada más, al final no he llegado a las 3 de la tarde, le he dicho a Julio que iba a tardar menos de una hora y se me ha ido a poco más de media, con lo cual he cumplido. Muchísimas gracias a todos de verdad por haber estado ahí, por haber estado al otro lado, por seguir participando. Perseverad en la oración, perseverad en mantener viva la cofradía y en general las cofradías para todos aquellos que no seguís de la fe y me estáis escuchando, porque esto pasará y tenemos que estar ahí y tenemos que estar ahí más fuertes que nunca. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Paz y bien.